Mis hermanos, hoy estoy muy emocionado, no solamente porque vamos a comenzar otra serie que al mismo tiempo nos capacita cada vez más, porque cada vez que terminamos una serie debería pasar eso en nosotros, conocer más de Dios. No solamente por eso estoy emocionado, sino que es la carta a los Efesios que vamos a ver hoy. Y quiero destacar algo particular de ella, porque las epístolas son como personas en un sentido. Cada uno tiene su carácter, su característica particular y quisiera destacar eso. La carta a los Efesios no es simplemente otra epístola del Nuevo Testamento. En esta es como si Pablo abriera una ventana cósmica para que contempláramos el cristianismo en toda su grandeza y esplendor. En Efesios, Pablo nos invita a levantar la mirada y a contemplar el panorama glorioso del plan eterno de Dios. Y por eso, a lo largo de la historia, esta carta ha sido llamada la reina de las epístolas, la corona del paulinismo y la expresión más sublime del evangelio. Si Romanos nos muestra la pureza del evangelio, Efesios nos lleva a la cima, a las alturas majestuosas donde todo resplandece en Cristo. Martin Lloyd-Jones confesaba que era difícil hablar de esta carta sin quedar impactado por su grandeza. Y es que aquí Pablo nos eleva a un nivel en que sentimos asombro por ser parte del proyecto eterno de Dios. Y hoy, al abrir esta carta de Efesios, no nos acercamos a un escrito cualquiera, nos acercamos a un monte espiritual, en un sentido, donde Pablo desde la prisión, desde el sufrimiento, escribió esta carta y sin importar eso, nos invita a ver lo increíblemente bendecido que somos en Jesús y a vivir como quienes han sido levantados a lo más alto en Él. Así que tengo un doble propósito en esta carta. A los cristianos que hoy están disfrutando de un gozo real y profundo de su Dios, que hoy quiero que salgan con un deleite aún mayor. Pero también a los cristianos que hoy quizás por muchas situaciones están decaídos, tristes, deprimidos, sufriendo y que incluso han perdido hasta el ánimo. También quiero dirigirme a ustedes y quiero que presten atención a esta carta, porque en Efesios recordamos que las bendiciones nos llaman a levantar nuestra mirada con una expectación y poder decir con asombro, después de recibirla, después de entenderla, ¡wow! Increíblemente todas estas bendiciones me pertenecen en Cristo. Yo quiero que salgas animado si estás triste con esta realidad. Y por eso mi argumento para ustedes esta mañana es el siguiente. Las extraordinarias bendiciones que tenemos en Cristo. Lo repito. Yo quiero que ustedes sepan las extraordinarias bendiciones que hoy tenemos en Cristo. Amén. Así que comencemos con esta nueva aventura. En los versículos 1 y 2, como lo leímos, encontramos una apertura de la carta. De hecho, es muy breve, mucho más breve de lo que Pablo nos tiene acostumbrado en otras epístolas. Él va directo al grano, dirigiéndose a los santos en Éfeso, pero con una clara intención de que esta carta fuera difundida a todas las congregaciones, que cruzase todas las fronteras. Es lo que se conoce como una carta circular. Aquí no está tratando problemas específicos en la iglesia de Éfeso, sino quiere que esta carta sea leída en todas las congregaciones. Y no solamente que pasara a fronteras físicas, sino también fronteras del tiempo, como está pasando hoy en Trono de Gracia. Y esta fue para declararnos el plan eterno de Dios. Y este saludo introductorio culmina con una doble fórmula. La llama la fórmula de deseándole gracia y paz. ¿Por qué? Pues la gracia celebra las bondades inmerecidas de Dios y es el origen de todas las bendiciones en Cristo.
Nosotros somos bendecidos en Cristo por pura y mera gracia. Y la otra parte de la fórmula es la paz, el cual resume en esas bendiciones, porque es el resultado de estar reconciliados con Dios. Cada hombre y cada mujer, antes de convertirse al Señor, antes de ser cristiano, estábamos en guerra con Dios. Pero por su gracia, hoy recibimos y estamos en paz con Dios. Y eso es una bendición. Así que lo primero que deberíamos preguntarnos es esto. Si estas bendiciones son tan abrumadoras, tan hermosas, tan gloriosas, tan magnánimas, tan magníficas, que lo llenan absolutamente todo, si solo pueden disfrutarse en Cristo, entonces, ¿dónde, en qué lugar se encuentran esas bendiciones? Pues el verso 3 nos da la respuesta. Los privilegios que brindan el consuelo y la tranquilidad del creyente, incluso en medio de las pruebas y los problemas, se encuentran en las regiones celestiales. El verso 3 dice, y mira cómo comienza Pablo, recuerden, están en la prisión. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con una pequeña bendición, ¿dice eso? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, literalmente celestiales. ¿Y qué quiere decir esto? Que son esas bendiciones en la dimensión espiritual. Es donde mora Dios y donde operan todos los poderes celestiales o espirituales. Es allí, en ese lugar, donde hemos sido bendecidos en Cristo. No donde seremos, donde ya hemos sido bendecidos en Cristo. Donde ya hemos sido bendecidos. Es allí donde Jesús ha sido entronizado para siempre sobre todo poder maligno, como lo dice el verso 20. Es allí donde hemos sido resucitados para sentarnos con Cristo, como lo dice en el capítulo 2, verso 6 de esta misma carta. En pocas palabras, somos bendecidos en los lugares celestiales. Y no pienses ni por un momento que Pablo se refiere a las bendiciones, a las baratijas temporales de la riqueza monetaria y la propiedad. No pienses ni por un momento que se refiere a las baratijas temporales de la riqueza monetaria ni la propiedad. No pienses en eso. Aunque el alimento, el abrigo son bendiciones de Dios, aquí Pablo ve eso, lo ve como basura. En comparación lo que Pablo quiere que pensemos. Él habla de los tesoros eternos de la reconciliación personal con Dios, los cuales experimentamos en esta dimensión espiritual y que pertenecen a todos los cristianos desde el momento en que confiamos en Cristo. Y es cierto, todavía no podemos disfrutarlos a plenitud porque estamos desde este lado de la gloria. Pero aún así, el hecho que la poseas ya en Cristo debería rebosar nuestro corazón de alegría incluso ahora. Son bendiciones que nadie te puede arrebatar, ni tu propio pecado, ni Satanás mismo. Entonces, ¿dónde están estas bendiciones espirituales? Ya lo respondimos. En los lugares celestiales, en la dimensión espiritual. Así que surge una pregunta inevitable. ¿Qué son las bendiciones espirituales? El profesor Sproul lo expresó de manera magistral. Él dice, son el tesoro de la gracia de Dios en Cristo, administrada por el Espíritu, que constituye la vida cristiana completa, ya poseídas ahora, pero experimentadas plenamente en gloria. Amén. Hermanos, hace unos días, como muchos saben,
el pastor Buddy Bauchan partió con el Señor. No sé si se enteraron. Pero para mí fue uno de los mayores referentes bautistas reformados con una teología robusta para el cristianismo real. Ese hombre tenía claro el lugar y el deber del cristiano en nuestros tiempos, en nuestra cultura. Para mí era uno de los mayores referentes. Así que apenas que me enteré de esta noticia, me entristecí mucho. Mucho, mucho. Mi esposa es testigo, mi pastor es testigo, de hecho nos entristecimos los dos. Y él me comentaba también que estaba muy triste. Pero como todos cristianos tenemos a nuestro Dios. Yo seguí profundizando en la lectura y en el estudio de este texto, y el Señor me consoló de gran manera. Y después yo se lo dije a él también. Porque al estudiar este texto, yo le estoy diciendo, Señor, ahora en este momento, Buddy está disfrutando plenamente, sin ningún tipo de restricción, tus bendiciones espirituales que están en Cristo. Y di gloria al Señor. Y hermanos, a veces nosotros, al hablar de la muerte como cristianos, a veces nos vamos como un poco pavosos. Yo no voy a hablar de eso. Yo le voy a decir algo. 100% que los que están aquí en algún momento van a morir. Queremos disfrutar de las bendiciones de Cristo muchas veces, pero no queremos partir, no queremos estar con Él. Pues esa mente tiene que cambiar. Esa es una realidad que tiene que cambiar. Si nosotros queremos disfrutar plenamente también de estas bendiciones espirituales que tenemos en los lugares celestiales, no está mal que muramos, es lo mejor. Amén. Amén. Así que espero que también ustedes sean consolados cuando piensen eso. Pero ahora, ¿cómo accedemos? ¿Cómo accedemos a tales bendiciones espirituales? ¿Cómo lo hacemos? Y la verdad es muy simple. Se encuentran completa y únicamente en Cristo. 11 veces se repite esto, Pablo lo repite en la frase de este pasaje que estamos abordando hoy, porque Dios quiere recordarnos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez que están en Cristo. ¿Para qué? Para demostrarnos que le debemos todo a su Hijo, absolutamente todo a su Hijo. Así que todo lo que pretendo ahora, como lo llamó un pastor que es fanático del deporte, es que le voy a dar el top 3 de estas bendiciones espirituales que contienen el resto de los pasajes. El top 3 de las bendiciones espirituales que tú y yo vamos a disfrutar si estás en Cristo. Amén. Número 1. Lo vemos desde el verso 4 al 5. Ser escogidos para adopción por el Padre en Cristo. Elegidos por Dios. Y en la infinita y libre voluntad de Dios, los creyentes son escogidos. Muchos antes de que decidiéramos seguir a Jesús, mucho antes, Dios el Padre nos escogió, como lo dice el verso 4. Y esta es una elección, quiero que lo pienses así, que es más antigua que los océanos, que las montañas, que las estrellas, que el firmamento, que los cielos mismos. Esa es una elección. Dios te eligió antiguamente, fue antes de la fundación del mundo. Y esta elección también es llamada predestinación, como lo vemos en el verso 5. Y esto quiere decir que antes de crear el mundo, Dios Padre decidió libremente salvar a ciertas personas en Cristo por su gracia, no porque hayan hecho algo las personas, ni que lo fuercen a hacer. Por su gracia, Dios eligió libremente escoger a algunas personas para salvarlas. Libremente, por su gracia, Dios escogió desde la eternidad salvar a personas. Eso es una tremenda bendición. Dios orquestó desde la eternidad todos los medios a través de miles de años para que nacieras.
y por medio de alguien que te predicó el Evangelio, te arrepentiste de tus pecados y creíste en Cristo y lo vieras como Señor y Salvador. ¿Estás entendiendo? Antes de que el mundo fuese hecho, ya Dios había entretejido en su corazón salvarte para que nacieras, para que utilizaras a aquella persona que te predicó el Evangelio, para que vieras a Cristo como Señor y Salvador. Eso sí que es una bendición. Materializando la elección y poniendo el sello de propiedad. Eres mío. Y esta elección tiene un propósito, para que sea santo y sin mancha. Y esto debe producir gozo en nosotros, porque la elección soberana de Dios nos da paz y confianza. ¿Por qué, pastor? Porque nuestra salvación no depende de nosotros, sino de su propósito eterno e inmutable. Eso debería tener paz y confianza. Esto nos libera de la duda y nos asegura que nada, absolutamente nada nos puede separar de Él. Si Él nos eligió, Él va a poner el sello en ti, a decir, eres mío. ¡Qué bendición! Pero nuestra elección nos llama a la santidad. Dios nos escogió para que viviésemos limpios e irreprensibles delante de Él. Y esto debe motivarnos a seguir creciendo en santidad, como respuesta agradecida de lo que hizo Cristo por nosotros. Pero también fuimos elegidos para adopción. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinado, en amor, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y este es el hermoso destino que el Padre ha preparado para sus escogidos. ¿Cuál es? Que puedan gozar plenamente de ser hijos suyos. Por naturaleza los hombres pecadores no son hijos de Dios. No nacemos, eso es una mentira del mundo. Todos son hijos de Dios, eso es falso. Nosotros somos hijos de Dios a través del arrepentimiento de nuestros pecados y poner nuestra fe en Cristo. Así nos convertimos en hijos de Dios. Pero con un amor inmenso y lleno de gracia, Dios nos ha elegido en Cristo por medio del arrepentimiento y fe para nacer de nuevo y entrar en su familia. Y esto es sorprendente. Porque quizás alguno puede pensar, bueno, es que a mí me eligió por algo que hice, algo bueno, Dios vio algo precioso en mí. ¿Sabe qué vio en nosotros? Nuestro pecado, ciertamente. Nos vio siendo indignos y sucios pecadores. Así que no puede ser eso. Nuestra vida sin Cristo marcaba en eso. Era marcada por ser indignos, por pecar contra Él todos los días, por aborrecerle, como vimos en el Salmo 2, por levantar nuestra espada contra Él, lo odiábamos. Así que Dios no decía, ay, este me odia más, vamos a salvarlo. No. Aún siendo indignos y sucios pecadores como nosotros, Él nos ha amado profundamente y no solo nos ha llamado siervos, sino que nos llamó a ser sus hijos, amados en Cristo. Por medio de la fe, Dios nos une a su Hijo para que disfrutemos de maravillosos privilegios que Él solo nos puede dar. Voy a decir algunos de esos privilegios porque no acabaríamos el día hablando de los privilegios que tenemos en Dios. Número 1, tenemos el privilegio del amor tierno de nuestro Padre, que cuida de nuestras necesidades. Si alguna vez, y justamente lo hablaba a mi hermano en la introducción, has pensado que como creyente Dios no te ama, no te escucha, que por qué estás en esta situación, ¿será que Dios no me ama? ¿Se olvidó de mí? No le creas, no creas esos pensamientos. Dios te ama plenamente. ¿Y sabe por qué? Cuando miramos la cruz, dio lo mejor que tenía, porque te amó desde antes de la fundación del mundo. Para que fueses santo, para que fueses un hijo suyo.
No creas eso. Tu circunstancia, cuando no midas el amor por ti, de Dios por ti, por tu circunstancia, mídelo por el precio de la cruz. ¿Tú quieres estar seguro que Dios te ama? Mira la cruz. El santo, el que era perfecto, el que es perfecto, se entregó por pecadores como nosotros. Eso es amor. Quizás alguien pueda morir por alguien bueno, pero nosotros no lo éramos. Y el santo murió por nosotros. Entonces Dios te ama, y mucho. Otro privilegio, que Él perdona todos nuestros pecados. Absolutamente todos. Otro privilegio es que nos protege en nuestro camino. Otro privilegio, que Él nos guía y nos disciplina cuando intentamos no hacer su voluntad. Y nos disciplina amorosamente. A veces duele. Pero a Él le interesa cada paso, cada cosa, cada pensamiento que tienes. Él te disciplina. ¿Para qué? Para que vuelvas a Él. Él escucha constantemente nuestras oraciones. Y ahora imagínenselo. Obviamente nuestra mente es limitada para eso, pero imagínenselo un segundo. Dios es más grande que el universo, ¿cierto? Y en su palabra dice, el universo es como un maní. Y en su palabra dice que Él inclina su oído a escuchar nuestras oraciones. Esto puede ser humillante, en un sentido, un rey magnánimo, y lo es. Rebajándose a escucharnos a nosotros. ¿Saben por qué lo hace? Porque Él nos ama. Él escucha cada una de tus oraciones. Y el último privilegio, tenemos acceso directo al Trino Dios por medio de Jesús. ¡Wow! ¡Qué privilegios! En resumen de este punto, ser escogido para adopción por el Padre en Cristo significa que somos hijos adoptivos, compartimos plenamente la herencia de su Hijo, una herencia gloriosa, eterna, incorruptible, que jamás se perderá. Por eso Pablo nos llama a todos los cristianos, hombres y mujeres, hijos. Y es por medio de la fe en Jesús que somos adoptados por el Padre para participar en su gloriosa herencia eterna. Amén. Top 2, segunda bendición, ser redimido para unidad en Cristo. La redención en Cristo es una bendición gloriosa. ¡Wow! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es ser redimido? ¿Qué es la redención? Pues en la Biblia la redención significa ser liberados de la esclavitud del pecado mediante el pago de un rescate. Nosotros éramos esclavos del pecado. Romanos 6:17 lo dice con claridad. Y la deuda que teníamos nosotros no se podía pagar con oro y plata. La moneda de cambio era la sangre de Jesús. Y eso es básicamente, nosotros éramos esclavos del pecado. La redención era alguien que venía a libertarnos, liberarnos, dar el pago para rescatarnos de esa esclavitud. Y Cristo lo hizo, no con oro ni plata, sino con su propia sangre. Cristo, con su preciosa sangre derramada en la cruz, pagó en nuestro lugar la sentencia de muerte que merecíamos. Eso es lo que se conoce como redención. Él pagó por aquellos pecadores que se arrepintieron de sus pecados sabiendo que Cristo podía cancelar su deuda. Y el fruto de esta redención es inmenso. Tenemos el perdón de pecados completos, de la culpa pasada, de la culpa presente y de la culpa futura. Estas han sido borradas. Y ahora vivimos como hijos libres, aceptados y reconciliados con Dios por la obra perfecta de Jesús. ¿Y por qué Dios haría algo tan maravilloso por nosotros cuando le hemos tratado tan mal? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué Dios hizo algo tan maravilloso? ¿Por qué incluso no tenía ni que mirarnos? Pero no se quedó ahí, vino y entregarse por nosotros. Pues algo es claro,
no es porque haya hallado algo glorioso, bueno en nosotros. De acuerdo al texto, lo que lo motivó fue las riquezas de su gracia. Porque Él quiso darnos gracia. Él quiso darnos un regalo. Y véanlo así. La gracia de Dios en la redención es su costoso regalo para nosotros en Cristo. La gracia de Dios en la redención es su costoso regalo de nosotros en Cristo. ¿Y qué quiere decir para nosotros eso hoy? Que si la redención costó la sangre del Hijo de Dios, no podemos vivir con indiferencia al pecado. Cada vez que menospreciamos la gracia, estamos menospreciando el sacrificio de Cristo. Y hermanos, por eso es que constantemente tenemos que recordarnos una y otra vez el Evangelio, una y otra vez el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de asombrarnos lo que Dios hizo por nosotros en Cristo, cuando dejamos de asombrarnos que un Dios mismo murió por pecadores como nosotros, cuando nos dejamos de sorprendernos de esa realidad, es que nuestra mente se bifurcan como creyentes, como cristianos, los dejamos de ver y por eso es que pecamos. Porque empezamos a tratar la gracia como una gracia barata. Cuando nos olvidamos de esta realidad gloriosa de que Cristo pagó por nosotros en la cruz, es que olvidamos el acto tan maravilloso, espléndido, glorioso, magnífico, grande que Cristo hizo en la cruz por nosotros, menospreciando el sacrificio de Cristo. Eso pasa cuando pecamos. Aquello nos sorprende más que Cristo en la cruz. Tenemos que vivir en gratitud, luchando activamente contra el pecado y cultivando una vida santa, no para ganar el favor de Dios, sino por lo que ya hemos recibido en Cristo. La redención no solo nos libra de la condena, también nos introduce en una nueva vida como hijos libres y amados de Dios. El perdón completo en Cristo es motivo de un gozo inquebrantable. Es recordar la cruz, recordar el Evangelio, no es simplemente utilizarlo como un amuleto, es revitalizarse, como dice Juan 15, separado de ti nada puedo hacer, pero en ti puedo dar mucho fruto. Y ese en ti es contemplarte a ti, estar contigo, vivir en ti constantemente, echar mano de estas realidades. Debemos cultivar un gozo profundo y constante, aún en medio de las pruebas. Porque tu mayor tesoro no depende de las circunstancias, sino de la obra terminada en Cristo en la cruz. Y esa redención tiene un propósito, la unidad en Cristo. ¿Y qué quiero decir con esto? Parte de las riquezas de su gracia es que ahora conocemos el ministerio de su voluntad, el misterio de su voluntad. Es como un padre que es dueño de una constructora famosa en el mundo y tiene un proyecto de construcción tan grande que lo elevaría a un mayor prestigio y nadie lo sabe. Es un proyecto secreto, pero lo comparte solo con su hijo. El gran plan y propósito de Dios, que antes estaba oculto, pero ahora ha sido revelado en Cristo para nosotros. Lo que dice el apóstol Pablo es que Dios nos invita a contemplar la grandeza del plan eterno y a reconocer el lugar que tenemos en Él. Pero ¿cuál es ese plan? Aquí viene. El maravilloso plan de Dios es traer la unidad a todas las cosas en el cielo y en la tierra bajo Cristo. Verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Su plan es reunir, resumir, poner lo que existe en el cielo y lo que existe en la tierra bajo los pies de Cristo. Dios es tan misericordioso, Dios nos bendice tanto que nos revela su plan. Esto es lo que yo voy a hacer y yo quiero que ustedes lo sepan. Esto es una bendición.
Pablo simplemente está explicando que el orden justo de Dios será completamente restaurado en todas partes bajo el gobierno de Cristo. El divino arquitecto ha publicado su glorioso plan de construcción, habiendo puesto el fundamento seguro en la muerte y resurrección de Cristo. Esto demuestra que Dios quiere unificar todas las cosas, absolutamente todas las cosas, y esto incluye en nuestras vidas, en Cristo. No existe tal cosa como lo sagrado y lo secular. Dios quiere unificar absolutamente todo. Tu matrimonio, tu trabajo, tus emociones, tus pensamientos, todo lo que eres debe ser puesto debajo de los pies de Jesús. Absolutamente todo. Ese es el gran plan de Dios. Restaurar todas las cosas. Aquello que prometió en el Edén, aquí por medio de Cristo empieza a cumplirse. Amén. ¿Y cómo esto nos motiva? Que el saber el plan de Dios, sabemos que tenemos un seguro futuro y un glorioso despertar para los creyentes. Aún en medio de fracasos personales, enfermedades debilitantes, trabajos difíciles o pérdidas, soltería dolorosa, matrimonios en crisis, divorcio o viudez, la esperanza cierta es que, unidos bajo el gobierno de Cristo, disfrutaremos de plena felicidad y satisfacción en el espléndido jardín que Él está construyendo, donde Él reina para siempre. Ahí, a pesar de todas nuestras circunstancias, de nuestras dificultades, yo sé y tú sabes que somos parte de este gran plan. Y eso debe producir gozo. Pero no termina ahí. En el verso 12 dice, en Él, hablando de Cristo, asimismo tuvimos herencia. Y la herencia, según el contexto, son todas estas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Y Pablo recalca que somos predestinados conforme al que hace las cosas según el designio de su voluntad. En Cristo somos redimidos, perdonados, conocemos su voluntad, somos herederos. Qué abrumadoras bendiciones. En Cristo. Fuera de Él no tenemos nada. Fuera de Él tenemos una bancarrota espiritual. Pero en Cristo somos bendecidos. Y ahora la última bendición. La última bendición es ser sellados por el Espíritu en Cristo. Verso 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados en el Espíritu, con el Espíritu Santo de la promesa. Antes de la fundación del mundo, Dios había escogido. En Cristo fuimos adoptados, redimidos y hechos herederos en Él. Pero, viendo todas estas bendiciones para nosotros, ¿cómo estamos seguros que las recibiremos? ¿Cuál es la certeza que todas estas bendiciones me pertenecen y que puedo gozarme, que puedo gloriarme, que puedo estar tranquilo, que puedo tener paz, tranquilidad? ¿Cuál es la certeza? Pues la respuesta es el Espíritu Santo de Dios. El día que oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, el día que nos arrepentimos de nuestras maldades y creímos en Cristo como Señor y Salvador, que Él pagó mi deuda delante de Dios, ese día, Dios por su gracia nos salvó y nos entregó su Espíritu, quien nos selló. Pablo lo ilustra este sello con las arras de nuestra herencia. Y la palabra arras aquí es utilizada como una ilustración que se utiliza, valga la redundancia, como un compromiso inicial. Aquello cuando compramos una casa que damos un anticipo, porque ese anticipo asegura que la compraremos completamente. Dios nos deja su Espíritu como un anticipo de que estas bendiciones nos pertenecen. Entonces, si el Padre te ha santificado,
si te ha adoptado, si eres aceptado en el amado, si has sido redimido por la sangre del Hijo y hecho heredero, tienes la plena certeza de que todas estas bendiciones son tuyas. Solo por medio de Cristo. Fuera de Cristo estás en bancarrota espiritual, pero en Cristo estas bendiciones son tuyas. Y cuando vemos todo esto, bendiciones, elección, redención, a veces nos abruma y nuestro corazón miedoso, hay que decirlo. Podemos surgir preguntas como esto: ¿por qué Dios nos da estas bendiciones a nosotros? ¿Para qué Él hizo todo esto? Lo bueno es que no fue por ti ni por mí. Y quiero utilizar una ilustración para ello. Algunos que conocen en España, allí hay, justamente en Madrid, existe un museo que es el Museo del Real Madrid. Y yo sé que algunos aquí son fanáticos de otros equipos, tranquilos. Y otro grupo no saben ni quién es el Real Madrid. Pero los dos grupos estamos conscientes de algo. Cuando hablamos de trofeos, sabemos que es algo valioso, ¿cierto? Un trofeo es algo valioso. Pues en este museo del Real Madrid se alberga más de 1000 trofeos oficiales que demuestran la grandeza de este equipo, recubiertos en vitrinas para que todos los vean, para que vean, wow, este equipo es grande, mira todos los trofeos que han ganado. ¿Y cuál es mi intención con esta ilustración? Pues responder a la pregunta: ¿por qué Dios nos dio estas bendiciones a nosotros? Las bendiciones de Dios en nuestras vidas están destinadas a ser, como lo vemos en el versículo 6, 12 y 14. Las bendiciones de Dios en nuestra vida están destinadas a ser para alabanza de su gloria. No es para nosotros. Nosotros somos bendecidos, pero estas bendiciones son para alabanza de su gloria. Como decía el pastor Alberto Puente, en un sentido infinitamente exponencial, decía: cada creyente es un trofeo en las eternas vitrinas del museo de Dios, que nos hace maravillarnos de su grandiosa obra en Cristo. Sigue diciendo: hoy y por la eternidad, cuando contemplamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, la elección, la redención, la adopción, la santificación, nos maravillamos de la gran victoria que Dios obró en Cristo por nosotros. ¿Te lo habías imaginado así? Somos los trofeos en la vitrina eterna de Dios. Ese es el objetivo de nuestras bendiciones, que seamos trofeos que apuntan al trino Dios. Tú y yo somos esos trofeos, y si nos preguntan a nosotros, fue Él que nos regaló en Cristo todas estas bendiciones, fue Él que se le ocurrió este plan, fue Él que nos eligió, fue Él que nos redimió, fue Él, a Él sea toda la gloria. Soli Deo Gloria. Eso es lo que tenemos, cada una de nuestras bendiciones. Así que ahora cuando camines en los pasillos de aquí y de allá y observes a tus hermanos cristianos, velo como trofeos de gracia. Son trofeos de gracia que Cristo ganó para la alabanza de Dios Padre. Y esto es glorioso. Me gustaría terminar con esta frase inspirada del pastor Richard Coyne. Y quiero que la escuches bien, porque esto solo pertenece para los que están en Cristo. Escúchalo. Cuando lleguemos al cielo, Dios abrirá sus brazos de amor y podemos imaginarlo diciendo: bienvenido a mi hogar eterno. Los elegí para mi hijo antes que existiera el mundo. Envié a mi hijo a morir por ti en la cruz y tejí la historia con cuidado para asegurar tu nacimiento y guiar cada paso de tu vida. Hice que alguien te anunciara el Evangelio. Abrí tus ojos para que vieras a Jesús como Señor y Salvador.
Te cargué en mis brazos cuando fuiste débil. Te sostuve amorosamente cuando quisiste huir de mí. Y ahora por fin te recibo en mi casa, que es tu casa, en mi reino, que es tu reino. Qué alegría de verte, hijo mío. Te he amado por tanto tiempo. Desde hoy, disfruta plenamente todas las bendiciones que tienes en los lugares celestiales por Cristo y en Cristo. Eso es una realidad que tú y yo podemos disfrutar en Cristo, en Cristo, en Cristo. Así que mi hermano, mi intención, como lo dije desde el principio, esta prédica, ¿cuál era el motivo? En que si tu mirada estaba cabizbaja, cambiaras y ahora vieras la gloria de Dios en esta porción de la Escritura, que sientas motivado, que tienes abundantes bendiciones en Cristo que deben motivarte. Esto es lo que tienes en Cristo, bendiciones, bendiciones, bendiciones. No pongas tus cosas, tu mente y tus ojos en el aquí y en el ahora. Mira el panorama completo, mira el plan eterno de Dios, el cual tú y yo formamos parte. Dios te tiene preparado desde ya, pero para que lo disfrutes completamente en los lugares celestiales en Cristo. Oremos. Señor, si te puedo pedir algo como pastor, es que te suplico por mis ovejas, por tu pueblo, que ellos se vayan hoy a casa animados por las bendiciones que tienen en Cristo. Nada de esto lo merecíamos, pero que estas bendiciones traspasen su corazón, que puedan salir animados, no solamente hoy, no solamente esta semana, sino siempre, porque eso es una verdad eterna. Te lo pido, en nombre de Cristo Jesús. Amén.